Bicicleta Financiera presenta Options Master, el amo de las opciones. Algunos ejemplos de combinatorias sencillas. Acá cargué la compra de un call y la venta de un put, lo que es equivalente a la compra del futuro del mismo activo. Si vemos el gráfico, es el mismo resultado que si hubiéramos comprado el activo. Por ejemplo, si agregamos la compra del activo, ahí estamos viendo solo el borrador, es esto, y solo el activo es lo mismo, con la diferencia que está evaluado únicamente en dólares. Y las opciones liquidan en Bitcoin. Esta es otra figura muy conocida en la que se vende la base del medio y se compran las bases externas. Por ejemplo, nos da un pico de ganancia entre este punto y el resto es pérdida, pero es limitada. Este es un bull de call, compramos una base y vendemos la siguiente. Hay muchísimas combinaciones posibles. Por ejemplo, aquí hay una combinación entre un activo y una opción de compra-vendida. Vendemos el call, compramos el activo, vemos que tenemos una ganancia en dólares fija hacia arriba, pero tenemos pérdida por la compra, que podemos perder hasta el valor de la inversión. Si por ejemplo decimos, bueno, podemos cubrir esto, tal vez con un put inferior, y aquí tenemos una transformación del gráfico. Nos da una pérdida limitada hacia abajo, pero también hemos reducido las ganancias posibles hacia arriba. El Option Master es una calculadora específicamente diseñada para la operatoria de opciones financieras. Permite simular una posición en opciones y visualizar el resultado al vencimiento en función del precio al que cierre el activo subyacente. De momento, permite calcular posiciones para Bitcoin en el mercado de Deribit y de Banco Galicia para el mercado argentino. El programa se encuentra en estado de prueba y esta es su versión alfa. No hay garantías acerca de su funcionamiento. El usuario debe tener conocimiento y criterio de la operatoria para evaluar que sea correcto los resultados que arroje. Las opciones son de los instrumentos financieros más complejos. La compra de put o call tiene una pérdida limitada, pero cuando uno vende, la pérdida es ilimitada. Los contratos vendidos otorgan derechos a terceros. Esta calculadora no hace más que presentar resultados de fórmulas matemáticas. No da asesoramiento financiero ni tiene opinión acerca de la información que presenta. Espero esta herramienta sea de ayuda a quienes estén operando este tipo de activos o quienes quieran aprender acerca de ellos. Vamos a empezar viendo la parte de opciones de Bitcoin de Deribit. En primer lugar voy a hablar de la interfaz en general. Por un lado tenemos los botones de guardar y cargar. Esto nos permite guardar en el mismo navegador en el que estamos la información que hemos ingresado. Cargar nos permite volver al punto de guardado. Tener en cuenta que no se realiza guardado automático y debe hacerse manualmente. Uno de los ajustes que podemos realizar es el tema de las comisiones. Para Deribit podemos ajustar únicamente la comisión de la compra, venta y de activo. Las comisiones para la compra y venta de opciones las realiza automáticamente el sistema siguiendo las especificaciones de Deribit. Al mismo tiempo tenemos un panel para ajustar el gráfico. Este nos permite básicamente poner un mínimo y un máximo, que será el rango entre el cual se muestran los resultados, tanto en el gráfico como en la tabla de resultado, y la granularidad nos permite ajustar cada cuánto queremos que se realice el cálculo, que es lo que podemos navegar aquí en el gráfico. Para Galicia tenemos una opción adicional que es el servidor de datos. El servidor de datos es lo que nos proporciona los datos en directo. En el caso de Deribit no hace falta y el servidor se conecta automáticamente, dado que Deribit proporciona un servicio abierto para que uno extraiga los datos actuales. No así el caso de Galicia, que en ese caso tendremos que utilizar un programa externo que explicaré en otro video. Como punto general tenemos este icono que es el ojo. El ojo nos permite hacer que algo que está mostrándose se muestre o no. Por ejemplo, lo que está en el borrador yo lo puedo sacar y ahí me saca toda la información. Como si no hubiera nada ingresado, está todo en cero. Lo mismo podemos hacer para activo y posición. El esquema propuesto es que el borrador sea el lugar de entrada. Aquí es donde realizamos la combinatoria de opciones que queremos probar. En este caso he puesto un ejemplo, un bull de call que implica comprar una base y vender una superior, por la misma cantidad de contratos. Aquí podremos ir agregando filas que representan operaciones de compra o venta de contrato de opciones. Podemos elegir fecha, strike, qué tipo de opción es y la cantidad de contratos a operar. En la columna de precio tendremos varias opciones, dependiendo en qué mercado estamos. Mark es un precio de referencia que nos indica Deribit del precio que debería tener la opción en este momento. Podemos utilizar mercado, que lo que hace es buscar en las puntas. O sea, si tengo por ejemplo acá una compra, entonces me va a mostrar el precio al que esté el primer vendedor. Para el caso de una venta es lo inverso, nos va a mostrar el precio del primer comprador. Hay que tener en cuenta que si el precio de mercado no está disponible, es decir, no hay órdenes de compra o de venta como correspondiese,
Entonces nos mostrará el precio mark para darnos un estimado de cuánto debería valer la opción. Por último podemos poner manual para elegir manualmente el precio de operación. Tenemos un par de acciones, podemos duplicar una entrada, podemos congelarla, marcarla como operada para que se fije el precio y no le hagamos cambios fácilmente. También podemos apretar este botón que es agregar a posición, que nos pasa al panel de posición. Por último, para eliminar una entrada. Pasemos al panel de posición actual. La idea es que una vez que decimos, bueno, esta es la operación, suponiendo que pudimos operar a mercado o ponemos manual, luego la idea sería pasarlo a posición. Al pasarlo a posición, las cantidades se ponen en 0 y nos pasa aquí abajo la posición actual. La posición actual nos muestra el promedio de operación, el precio mark de referencia actual, cuánto nos ha costado abrir la opción, el valor actual de esa opción, y esto vendría a ser el resultado luego de las correspondientes comisiones, tanto de compra como de venta, para cerrar la operación. También podemos ver el equivalente en dólares. Esto es porque en Bitcoin las opciones están valuadas en el activo subyacente, es decir, se expresan en Bitcoin los precios y de esta forma podemos tener una aproximación de su valor en dólares. Para acciones en este panel tenemos la opción de volver al borrador. Con este botón que dice mover a borrador nos moverá la fila de nuevo al borrador. Y después tenemos este botón que es netear posición. El neteo vendría a ser si estoy comprado, vendo, y si estoy vendido, compro. Al apretar esto nos va a agregar una nueva fila con la operación contraria directamente en el borrador. Por otro lado tenemos el panel activo en el que podemos simular una compra del activo. Para algunas combinaciones de opciones es necesaria la compra o venta del activo subyacente. Este panel es básicamente el borrador, pero únicamente para el activo subyacente. Nos permite también especificar el precio y podemos visualizar el resultado de, por ejemplo, hacer una compra. El panel resumen nos muestra un sumario de los paneles antes mencionados. Tenemos al activo, podemos ver el resultado de su costo, podemos ver el activo, aquí tenemos puesto de comprar un Bitcoin al precio de mercado. Acá podemos ver el costo, incluyendo las comisiones, y este es el valor de referencia de eso. La idea sería que uno fija un precio, entonces puede ver cómo evolucionó eso en el tiempo, que es la misma idea que vamos a tener para el panel de posición, algo que vamos registrando y guardando. Lo mismo, podemos ver el costo total del borrador y también podemos ver el costo de la posición, es decir, lo que costó armar todo lo que esté en posición. El resultado será la diferencia de netear cada una de las posiciones. Podemos evaluar la suma de todo lo que estemos calculando en el momento. Siempre podemos excluir, por ejemplo, el borrador. Tenemos el activo y la posición, entonces se calculará todo en torno a estos dos paneles. Mismo podemos probar de a un panel o todos. Lo mismo va a valer para cada una de estas filas, podemos habilitarlas o deshabilitarlas. Por último, repasemos un poco el panel de resultados. Tenemos los mismos datos distribuidos de dos formas distintas, o gráficamente o en una tabla. En relación al valor de cierre del subyacente al momento del vencimiento de la opción, podremos ver cuál es la variación del precio actual, cuál es el precio sobre el que se está calculando el cierre y el resultado del cierre. En el caso de Bitcoin vamos a tener dos líneas. La línea rosa representa el cambio de la posición únicamente de la parte de las opciones, ya que deriva hacia las liquidaciones por diferencia en Bitcoin. La línea verde representa el cambio en dólares, que incluye la diferencia del valor en dólares de lo expresado en Finish BTC más el cambio de precio por los activos subyacentes comprados o vendidos. En la parte de Galicia es todo un poco más sencillo, dado que el subyacente opera en la moneda de referencia, es decir, en pesos argentinos, con lo cual directamente podemos evaluar su costo en pesos. En Galicia, al ser opciones americanas, va a haber un intercambio de acciones. El sistema no considera eso, sino que toma en cuenta el valor actual según se está calculando el vencimiento, con lo cual incluye la acción de vender esas acciones que son resultado de la posición, para ver su valuación actual. Bueno, estas son algunas de las cosas que se pueden hacer. Se los dejo para que lo exploren. Recuerden que esto está en alfa, está sujeto a cambios y puede llegar a haber algún error. Si bien se ha hecho un esfuerzo para que las cuentas den de la forma correcta, existe la posibilidad de que aún haya un error. Esto es un programa en periodo de prueba. Espero que les sea útil y no olviden enviarnos su feedback. Será muy apreciado.